Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Desde ya, Bien, bien. ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Acá que le subo un poco un volumen para evitar inconveniente. ¿Me Eh, escuchas? claro, se te escucha perfecto. Agradecido y Ah, contento porque por fin pudimos ponernos de acuerdo en un proyecto. Si querés te voy comentando cómo se dio la iniciativa de hacer un ciclo de entrevistas a jóvenes para que te des cuenta dale. de cuáles son nuestros objetivos. Comentarte que nosotros estuvimos abordando distintas temáticas que por ahí pudimos evidenciar en lo que es nuestra localidad, que son temáticas que pueden aportar, es necesario tener argumentos que sean sumamente productivos y datos, sobre todo para tratar de tener una manera de cómo refutar o generar un intercambio de ideas con personas que tienen una manera de pensar diferente. Así que la iniciativa del proyecto era agarrar personas, a 6 jóvenes con distintas temáticas, con el objetivo principal de aportar un granito de arena a los jóvenes que por ahí tienen interés en debatir sobre determinados temas y a partir de esto tratar de complejizar. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar una problemática que está sucediendo. Aunque no lo creas, hay personas de mi entorno, de mi cotidianeidad, que por ahí desconocen lo fundamental que es indagar las problemáticas y qué van a tener como resultado final. Y para iniciar, me gustaría que te presentes para los jóvenes que tienen ese interés, quién es Jorge, cómo llegó a ser tan activo y partícipe de determinados temas y por qué en otros temas no. Bueno, primero hola a todos. Bueno, yo no era muy interesado en la política, pero sí tenía noción del mundo porque yo cuando era chico, mi mamá siempre estuvo metida en la política del otro bando, del lado de la izquierda, y siempre iba a las marchas o a las reuniones y veía cómo se cagaban a puteadas y bueno, me llamaba la atención eso, pero nunca me metí de lleno hasta que llega la moda del feminismo acá en la Argentina, eh, y empecé a indagar sobre eso porque me causaba eh, curiosidad y aparte ya desde inicio cuando las escuchaba ya sabía que estaba en contra de todo lo que decían. Y bueno, al primero que conocí, al referente por las redes, fue Agustín Laje, justamente por esto de las feministas, porque era lo primero que me interesó. Y bueno, después poco a poco fui conociendo a otros referentes que se animaban a decir cosas que tal vez eran mal vistas para, bueno, porque antes, a ver, debatir con feministas o hablar de ese tema era jodido, ahora está un poco más relajado y se puede hablar y no es tan chocante o no, o hay cada vez más gente que se anima a hablar. Y bueno, después fui conociendo a los libertarios y me fue interesando ese grupo ideológico, si se quiere. Y bueno, conocí al Partido Libertario y bueno, actualmente estoy militando ahí, afiliado. Y bueno, y eso, acá dando la batalla cultural y bueno, la batalla política desde el partido. Perfecto, muchas gracias por presentarte. Desde ya, comentarte que por ahí en mi localidad la mayoría de la gente que está interesado en tener una nación activa en lo que es estar dentro de la vanguardia, en la batalla cultural o ya sea en un rol político, empezó porque tuvo alguna situación en lo que es el sistema educativo. Para empezar, me gustaría Sí. plantearte y analizar tu experiencia y tu recorrido personal y que nos comentes cuál fue tu experiencia con la educación argentina. Difícil. No tuve mucha experiencia de adoctrinamiento, pero sí, en quinto, desde quinto año de secundaria hasta sexto, sí. En la materia de economía política, qué materia encima para que te adoctrinen. Lo único que escuchábamos hablar era a Marx, a Keynes y nada más. Y solo vimos a Adam Smith y solamente un texto, ¿no? Era como un texto universitario, pero no era mucho. Yo me lo guardé, igual yo no le discutí a la profesora, eh,
porque, bueno, el otro día viendo un video de Agustín Laje, escuché lo que él decía, que había que ser inteligente, que había que ser vivo. Eh, Al profesor no le vas a ganar, decía él. Por más que le des una introducción, le tires 25.000 argumentos, el profesor siempre va a buscar la forma de convencerte. Lo que sí se puede hacer, y aparte si pone que le cerrás la boca, eh, tenés una mala nota. Entonces, para no arriesgar la nota, no hablé. Pero lo que sí pude hacer, justamente siguiendo el consejo de Agustín Laje, es hablar con mis compañeros fuera del aula, en en el patio del recreo o por las redes sociales y 6 7 8 empezaron a seguir al liberalismo, así que la verdad que funcionó, pero lo que yo siempre les decía es que no me crean a mí, no le crean al profesor, investiguen ustedes mismos, les recomendé libros, tanto liberales como marxistas, les recomendé el Manifiesto Comunista para que lo lean y lo analicen, y libros como La economía en una lección de Huxley. Entonces, eso básicamente, no tuve mucha experiencia de adoctrinamiento, pero estos últimos años, que fue quinto y sexto, sí, estuvo más fuerte porque en el quinto año, a- a- más o menos noviembre por ahí, se entera que yo soy liberal. Entonces me carga diciéndome que el año que viene me va a hacer entender de economía, qué sé yo. Y bueno, yo en las vacaciones ya sabía la que me venía en sexto y bueno, no diría por suerte, porque estaría bueno que hubiese habido clases presenciales, pero por suerte no me las pude cruzar en en el aula, pero sí en WhatsApp y en los trabajos, porque a veces no le gustaba una respuesta mía. Digo. En algunos trabajos pedía opinión personal y digo, bueno, pongo mi opinión, obviamente, pero parece que no le gustaba. Y entonces no sé para qué puso esa consigna si no le gusta la opinión de una opinión disidente. Pero bueno, eso básicamente no tuve mucha experiencia de adoctrinamiento. Tal vez en la universidad sea distinto porque, bueno, ahí es otra cosa. Pero en el secundario no. Por suerte no, pero conozco gente que sí, que sufrió mucho en el secundario con estos profesores que te quieren hacer pensar como piensan ellos. Personalmente, mi experiencia como un estudiante en lo que es el gradualismo en la educación secundaria, la verdad que no lo sentí bastante porque estaba tan formateado del sentido común, carente de sentido común y de lógica, que pensé que todo lo que me enseñaba el docente, por el solo sentido de ser docente, era un contenido verdadero. Y me pasó que cuando empecé a Sí, indagar la historia, tengo parientes que fueron relacionados en lo que es el conflicto de Malvinas, también en lo que fue el relato histórico de los 70. Cuando indagué, me sentí traicionado porque sentí que me habían robado una parte de la historia. Por ende, es como que me sentía sin identidad y no tenía interés y la gana de ser argentino, digamos. Así que puedo avalar todo lo que decís vos. Incluso llegué a marchar para lo que era el Partido Obrero, iba, leí el manifiesto comunista, uno tenía ese ideal, pero siempre es bueno conocer la otra parte de la verdad, y la verdad que esto de cambiar, mutar o evolucionar es sumamente bueno, porque ahora desde este lado de la vereda es como que puedo conocer las debilidades y también la fortaleza de las ideologías rivales, por así decirlo. En esta experiencia que me comentaste vos, prácticamente pude notar que mencionaste mucho el tema de adoctrinamiento e ideología de por medio, pero más allá de eso me gustaría saber si ves otro tipo de problema en lo que es el tema educación. sí, es muy bajo la calidad. Por lo menos en el secundario donde estuve yo, muy bajo. Muy baja la calidad de educación. Eh, no se arman debates. Yo creo que desde el secundario ya tienen que hacer debatir a los jóvenes, me parece. Es fundamental. Formar profesionales que estén a la altura de los debates del siglo XXI me parece fundamental y secundario, hoy la educación argentina no lo tiene. Bueno, esto puede hablar mejor. Yo tengo una amiga que ahí está en el vivo, que es profesora, puede hablar mejor del tema de educación, pero para mí no, es un nivel bajísimo. Bienvenido, Nico. Eh, Ayer se unió un compañero que ah, también lo conocí en lo que es la trayectoria de miembro en aula.
tiene muy buena manera de Sí, expresar. Felicitaciones por los artículos que escribiste y gracias por sumarte. Ahora quería pasar, ¿cómo? artículo de Agustín Laje, el artículo de Agustín Laje que me pasaste es muy bueno. Buenísimo, ya lo vamos a tratar una vez que terminemos las interrogantes en relación a lo que es la educación. Ahora me gustaría saber si pasaste por alguna situación en la cual te tocó aprender contenidos que estaban sumamente arraigados a ideología que le son funcional a lo que hoy se entiende, entre comillas, lo políticamente correcto. Una vez, este año justamente, en literatura, fue un trabajo que hablaba de el lenguaje inclusivo, o sea, bien cargado de ideología de género. Bueno, yo le hice un introito a la profesora en el punto, creo que era el punto 3 4 y ahí le dije, no, mira, no es inclusivo por esto, 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 esto. Por suerte la profesora no es radical y me dijo que respetaba mi opinión, que estaba bueno que haya una opinión distinta en el colegio, o sea que es, por lo visto en ese secundario soy el único que piensa como pienso y me parece muy raro, pero parezco la oveja negra de ahí. Pero sí fue solamente este año, no recuerdo en otro año, tal vez en sexto creo que fue, de primaria, que dieron educación sexual integral con ideología de género. Y bueno, fueron esos 2 años, este y en sexto de primaria que, que viví esa experiencia. Después no recuerdo. Concuerdo, concuerdo. Me llama la atención la manera de reaccionar de la profesora, porque prácticamente en el rol que me tocó como estudiante, e incluso en el mismo círculo de amistad o de rutina con compañeros conocidos, por tener una manera de ver y pensar diferente ideológicamente en lo político, en lo económico, en lo religioso, como que no hay una aceptación hasta el punto que llegan a la manera de negar todo, acá se termina la amistad Sí. y te hacen una persecución que por ahí se puede evidenciar mucho en el tema que vamos a tratar de redes sociales con referentes prácticamente de un pensar determinado. Ahora me gustaría que nos comente, por ejemplo, la primera entrevista con Julieta, nos comentó que una manera de tratar de evitar el adoctrinamiento en lo que es el tema educación era la de ser autodidacta, aprender de una manera individual, indagar si los contenidos prácticamente son ciertos y verdaderos. En la segunda entrevista Sí. con Leandro nos pudo aportar también una mirada similar, la de leer todo, leer los libros que van con esas ideologías, leer libros que van en contra de esa ideología, ir formando un pensamiento personal para tratar de ver por qué camino ir. Así que me gustaría que nos comparta una mirada de cómo evitar estas situaciones de adoctrinamiento. Yo creo que es muy buena esa idea del autodidactismo. Es fundamental que fuera del aula vos te formes. Hoy día con un celular o una computadora ya investigás y estudiás por vos mismo, podés descargar libros, incluso todo. Pero también otra solución para que no se tenga que evitar más el adoctrinamiento es combatirlo. Y la mejor forma es, por ejemplo, en los colegios, centros de estudiantes liberales o de derecha, porque no los hay, seamos sinceros, no los hay. Hay estudiantes que son liberales, de derecha, pero los centros de estudiantes están copados por comunistas y por la izquierda. Entonces, esa es una forma efectiva, porque hay que combatirla una vez por todas, para que las generaciones futuras no tengan que sufrir este adoctrinamiento. Si nos quedamos solo en el autodidactismo, no es bueno, pero el sistema de adoctrinamiento sigue ahí, entonces hay que sacarlo de alguna manera. Y la mejor forma es debatir y plantarse en las universidades y combatir a los, en el buen, en el, ¿cómo se dice? En el buen sentido de la palabra, no peleándose, no se peleen, solo debatiendo en las universidades es la mejor forma de ir empujándolos. Concuerdo plenamente con vos. Ahora me gustaría que empecemos con el desarrollo del tema en general y nos comentes y nos des un breve resumen de lo que está pasando en todo el mundo y en especial en Argentina. Ok. Bueno, un mundo volátil, como siempre.
Yo creo que estamos en la antesala de una Segunda Guerra Fría, como ya te lo comentaba por privado, me parece que, bueno, primero explicar que es una guerra fría, se llamó así porque no hubo combate militar de ningún tipo, solo era ideológico, entre Estados Unidos, el bloque occidental liberal Algo y el que bloque pasó en comunista. Argentina en el 76, prácticamente digitado por el bloque soviético de Rusia y etcétera. Por ahí desconocen algunas personas. Sí, 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 se ríe María ahí. Eh, bueno, parece el mundo que veo, entrando a una Segunda Guerra Fría, con un Estados Unidos. Está muy difícil la cosa porque, bueno, por ahora, por lo que he visto, Biden ya es presidente. No sé cómo seguirá la cosa, si Giuliani, no me sale el apellido del abogado de Trump, eh, irá a presentar las pruebas sobre el fraude que tienen a la justicia y eso tal vez haga que haya una destitución del presidente Biden y asuma de nuevo Trump. Pero si eso no pasa, veo a un Estados Unidos muy débil, muy debilitado, con inclinaciones socialdemócratas, casi socialistas. Y lo peor que del otro lado tenés del bloque comunista, tenés a Rusia con Putin, tenés a China con el Partido Comunista Chino, no China, el Partido Comunista Chino, eh, y bueno, otras naciones Una China que son donde no hay oposición porque cuando la hay terminan bastante. liquidándola. Y ahí quedaría Argentina, ¿dónde quedaría parado? Por ahora es claro a dónde está más cerca. Esperemos que no vaya para el lado comunista, sería terrible, sería un Ahora me gustaría mundo. a todas estas O sea, problemáticas que van sucediendo como una ecuación, por así decirlo, que va a dar un determinado resultado, pero más apuntar y enfocarme en estos resultados, cómo llegarían a involucrar y afectar a nuestra república. en las relaciones diplomáticas, por ejemplo, o en las relaciones en los tratados de libre comercio, en los tratados internacionales, Argentina con un Trump presidente, creo que no, bueno, con Alberto Fernández acá no creo que haya muy buena relación. Se van a cerrar todos los caminos entre Estados Unidos y Argentina para mí, si gana Trump. Si gana Biden, se van a abrir, pero para conveniencia de ellos, como siempre pasa. Pero veo a Argentina muy débil con Alberto Fernández, muy débil. Económicamente está muy mal, políticamente, bueno, vienen elecciones y por eso todo este humo del aborto, eh, para ganar votos, me parece, porque nadie hablaba de aborto, y viene Alberto Fernández hace un año, el tema de la reforma judicial y todos esos temas que no se tocaban, y menos por Alberto Fernández, y de repente lo saca a la luz como diciendo yo siempre creí esto. Entonces, si gana Biden en Estados Unidos, Argentina se va a aliar de alguna manera o a tener conversaciones con Estados Unidos de esa única forma. Si gana Trump, no creo, pero Argentina, con las políticas que lleva a cabo y si en las legislativas no logramos meter diputados y senadores, lo que es la centroderecha argentina, va a ser muy complicado y esto va a seguir. Y en el 2023 esperemos que no ganen de vuelta, esperemos lograr el gran batacazo, pero para eso vamos a tener que unirnos todos porque no queda otra. Plenamente, desde ya, felicitar a los chicos de Salta que entendieron cómo es el tema política y batalla cultural, que buscaron una unión en conjunto y armaron una juventud republicana. Por otro lado, cuando nos empezamos a hablar y comentar, me nombraste mucho al presidente de Uruguay y al de Brasil. También me gustaría saber cómo, en el caso de que Biden asuma a ser presidente de Estados Unidos, afectaría estas relaciones entre Brasil y Uruguay. Sí, también muy mal lo veo. Porque, bueno, de hecho hace un mes creo que fue que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y cuando Trump era presidente, no sé si fue hace un mes, fue hace más, bastante tiempo, con Uruguay. Y Uruguay, bueno, está muy bien económicamente, tiene un presidente de centro derecha, es liberal,
hubo muchas críticas a la calle Pou por el tema de la ideología de género, ¿no? Lo dijeron. Hubo una polémica ahí, pero es un presidente ejemplar para mí, más allá de ese error que tenga. Y Bolsonaro, hay que decirlo, es el único presidente con agallas de Latinoamérica, bien de derecha, bien plantado Que ganó con un y no baja loco. presupuesto sumamente mínimo una campaña a presidente, Tal cual. algo admirable. Humilde. Ahora sí, cuando te compartí el artículo, me encontré con una frase que resaltó mucho en la lectura del artículo, que era: un mundo sin Internet es imposible. Prácticamente nos propondría Laje en este escrito de que ya no hay espacio público, sino plataformas digitales, no hay ciudadano, Sí, sino usuario. Y para la gente que está entrando en este tema, los invito a que lean el artículo que después en la descripción del vivo guardado va a quedar. Bienvenidos sean, pero que Jorge nos comente el tema de qué es un mundo digital. bueno, el mundo digital es el mundo cibernético, el mundo de las redes sociales, pero lo que Agustín Laje decía en el artículo es que el mundo digital es un mundo dominado por gente poderosa. Ya sonamos como la izquierda, pero no. Eh, por gente que tiene intereses, por los monopolios de las redes sociales, que no me molesta que sean empresas privadas y que sean monopolios también, pero lo que va pasando es que van censurando, por ejemplo, a Donald Trump, pero no solo a él, sino a la gente que piensa distinto. Por eso me enojaba mucho cuando había liberales que se supone que defienden la libertad de todo punto de vista, la libertad de opinión, todas las libertades, que salieron de alguna forma a atacar a Donald Trump porque se quejaba o porque salía a criticar a las redes sociales porque lo censuraban. El mundo digital es el mundo cibernético, pero que está dominado por los monopolios de las redes sociales. Para mí esa es la definición que el otro día lo escuchaba hablar a Agustín Laje, me pareció ejemplar, porque es cierto, hoy en día eh, domina lo políticamente correcto, ¿no? La cultura de la cancelación, que tiene un nombre bonito, ¿no? A todos le ponen nombre bonito a esta gente, que es la cultura de la censura. Cualquier opinión que sea liberal o de derecha es censurada por el simple hecho de ser así, cuando no debería ser así, debería haber libertad de expresión. Pero el mundo digital ya ha dominado lo que es el mundo fuera de lo digital. Hoy todo es digital. Hoy si no tenés redes sociales, hoy todo se maneja por el internet. Está muy globalizado todo y es muy difícil tener acceso a información de no ser por el internet. Y ahí entra el tema de la Big Data, ¿no? Lo que decía Agustín, de, el procesamiento masivo de datos que toma las redes sociales o Google, por ejemplo. Eh, es así porque sin internet hoy en día no se mueve el mundo prácticamente. Hoy todo lo hacemos por ahí. Entonces, eso es el mundo digital. Es un mundo cibernético, el mundo cibernético de las redes sociales junto con Google, dominado por gente de izquierda claramente progresista, que censura opiniones disidentes de derecha por ser solamente así, pero lo bueno es que en este mundo digital es bueno y malo a la vez, porque lo bueno es que están surgiendo redes sociales alternativas como Parler o como otras aplicaciones, redes sociales. El tema es que están siendo brutalmente aplastadas, lamentablemente. De hecho, se cayó el otro día, yo me descargué Parler y a los 2 días se había caído el servidor, se lo bajó Amazon al final, y después volvió a subir, pero ese es el tema. Lo complicado, lo difícil es que estas redes sociales que vienen a romper el molde, digamos, eh, a traer unas redes sociales sin censura, empiezan a ser censuradas justamente, empiezan a ser tapadas, y hasta pueden ser compradas por la competencia, porque por ejemplo Telegram anunciaron el otro día que va a ser comprada por Facebook al parecer. Entonces cada vez hay más censura y el mundo digital es lo que te expliqué hace un rato. Eh,
y lo veo muy cargado de censura y muy difícil combatir, pero yo creo que además es lo que decía Agustín el otro día, que además de usar redes alternativas, que hay que usarlas, redes como Parler que son tienen más libertad de expresión, no te censuran tanto, no te censuran directamente, pero sí hay que combatir en las redes hegemónicas, sí hay que quedarse en Instagram, sí hay que quedarse en Facebook, sí hay que quedarse en Twitter y combatir desde ahí también, porque lo que esperan ellos es que justamente nos vayamos de estas redes sociales y no hay que darles el gusto, hay que seguir peleando desde acá, hay que pelear desde los dos frentes. Concuerdo plenamente con vos. Cuando me tocó evidenciar y estar al tanto e indagar sobre la problemática de lo sucedido, traté de generar una comparación de dualidad o dicotomía entre lo que es el mundo digital y la vida real de uno. Por ejemplo, en las plataformas digitales con mayor usuario, ya sea Facebook, Twitter, estos grupos hegemónicos generan una persecución en, en las personas que piensan sumamente diferente a tal punto de generar censura. Por otro lado, tenemos en la vida real a instituciones, ya sea en el ámbito académico, en educación, por ejemplo, en la docencia y profesor de inglés, como que tanto el Sí, tema ideológico no se lo siente, pero en otras carreras con una preparación formada como biología, historia, geografía, se empieza a ver que en el área del grupo docente prácticamente todos tienen una ideología relacionada a lo funcional, a la política de turno, y alumnos que prácticamente por el temor a tener desaprobar una materia terminan pensando igual y hacen persecución a la par del docente con, en conjunto sí. hacia lo que piensan diferente, digamos. Así que otra pregunta, entre esto me gustaría saber y que complejicé por qué la dictadura digital es una dictadura perfecta. Porque no lo parece. La mejor dictadura es aquella que no parece una dictadura. Eh, Obviamente en las redes sociales, viste las consignas de Instagram, por ejemplo, cuando publicas algo polémico que te dicen, si una vez que te lo tapan, te dicen, estás incitando al odio, etcétera, esas frases simpáticas. Y vos no te das cuenta, o vos pensás que hiciste algo malo, o la gente se queda tranquila con eso, porque dicen, ah, no, este se zarpó, hay que taparle la publicación. Cuando, Justamente esta gente que está distraída no sabe que es una dictadura. Y es una dictadura digital claramente, porque qué clase de ser civilizado, qué clase de persona inteligente y avanzada censura una opinión porque es distinta. Se supone que es la virtud de la sociedad que todos pensemos distinto. Es una de las virtudes, que todos pensemos distinto y por medio del debate eh, algunos se convencerán más por una idea que por otra y bueno, es así. Pero justamente es una dictadura perfecta porque no parece. cuando te escucho No, no es que hablar, prácticamente se me viene a la cabeza el concepto que propondría en los escritos Foucault con el panóptico. Se me viene a la cabeza como un panóptico más modernizado, en donde ya no ejerce un rol de vigilancia para ver qué hace cada uno, sino que aparte de hacer un rol de vigilancia, hace persecución y uso de la violencia, por otro lado. Eh, Ahora otra pregunta que es la siguiente, que son las Big Tech. Capaz que por el significado uno logre tener un concepto de qué significa, pero es algo más complejo y me gustaría que nos comparta el significado en profundidad. ya, las Big Tech son las grandes empresas, básicamente, los monopolios, ¿no? Y lo que Agustín Laje, por ejemplo, mencionaba en el artículo es que hablaba de las Big Tech que serían las redes sociales, porque son monopolios hoy en día, por lo que te comentaba de Telegram, que va a ser comprada por Facebook, y Facebook ya tiene el monopolio sobre dos empresas, Instagram y Facebook. Esas son las Big Tech, son las empresas grandes, los monopolios. Y hoy en día en Internet, en el espacio cibernético, digital, esas son las grandes empresas que controlan todo lo que sería el mercado de redes sociales. Es básicamente eso, las Big Tech. No hay mucha explicación, esto te lo puede explicar mejor también una persona que sabe más del tema, como un ingeniero en computación o esas cosas, o una persona
que se dedica a estudiar a esto, pero son las grandes corporaciones, básicamente, las grandes empresas, y para hoy por lo que mencionamos a las Big Tech, es por las grandes empresas de redes sociales, digamos. Perfecto, perfecto. Por otro lado, surgiría otra interrogante, que es la siguiente, ¿qué es la Big Data? Algo que por ahí cuando uno empieza a analizar la política que se ejerce en China, empieza a entender cómo el uso de recursos tecnológicos termina haciéndole funcional a las políticas totalitarias y hegemónicas. Exactamente. Bueno, la Big Data básicamente es una forma de recopilación masiva de datos que tienen las Big Techs, justamente. Es la herramienta que utilizan para el almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de datos, ¿no? Un ejemplo, cuando vos entras a Google por primera vez, por ejemplo, y empezás a buscar lo que te interesa, no sé, investigás lo que te gusta, qué sé yo, entras a YouTube y buscas los videos que más te gustan o los que miras a diario, y esos datos se van almacenando. Y justamente después de días vos volvés a entrar a esos videos que te gustan, apretás una tecla y ya te aparece el título del video, porque es lo que la aplicación recopiló de vos. Lo mismo pasa con las redes sociales. Con las redes sociales pasa lo mismo. La Big Data es la recopilación masiva de datos personales, tus intereses, tus gustos, con quién hablas, etcétera, todo. Lo que Agustín Laje hacía hincapié es en los datos justamente masivos que recopila WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Esta polémica que salió de que te recopilan demasiados datos, creo que son 30 datos personales más o menos, y hacían la comparación con Telegram que te recopila mucho menos. Pero es eso, básicamente, es la recopilación masiva de datos que las grandes empresas utilizan para tener almacenados los datos personales de los justamente ya no personas, sino usuarios. Buenas tardes, Leo. Hola Para Leo. agregar algo, cuando leía a Oppenheimer con los cuentos chinos, había un capítulo, Sí, capaz que puede ser algo de la realidad, no lo indagué porque apunté por otro tipo de preparación, en donde nos daba un relato, en donde China, tomando como ejemplo, con este uso de la Big Data, me tocó vivir, digamos, cuando fui a un lugar para comprar, la persona que era de ahí no conocía lo que era el utilizar WhatsApp, Facebook, Twitter, sino que tenía una plataforma que se la conocía como WeChat. Y por ahí se me venían en la cabeza algo sumamente fuera de contexto, pero que a la larga puede ser cierto o puede ser cierto a la vez, del tema que a partir de la recopilación de datos en los usuarios, ya sea las 24 horas de qué escriben, es una gran herramienta para evitar rebeliones, digamos, un grupo de ideología diferente en un grupo de WhatsApp. Es muy interesante, digamos, así que los invito a que lean Oppenheimer, los cuentos chinos que por ahí no empieza a comentar, cómo China empieza a avanzar a lo largo de todo el mundo. Había un fragmento que lo copié acá en el Word, me gustaría leértelo para analizarlo, repasarlo del artículo, que era el siguiente. Si la derecha es censurada es porque ha hecho bien su trabajo. Aislada de los medios de comunicación tradicionales, la derecha supo refugiarse en las redes. Desde allí planteó su batalla cultural, casi como guerra de guerrillas digital. La debilidad de las estructuras organizativas se compensó con un ingenio virtualmente infinito. Asedio de memes, infinidad de videos virales, contrainformación, contracultura digital, periódicos alternativos, debates desopilantes, cuenta seguida por millones de personas ávidas de opiniones demarcadas de la corrección política. La izquierda fue ampliamente sobrepasada en el terreno online, mientras seguía agarrada a los periódicos de siempre que juntan polvo en los cafés y a una TV cada vez menos vista. A partir de este fragmento, me surge una pregunta interesante, que es la siguiente, y por ahí capaz que me podés plantear una respuesta sumamente sólida para tener como argumento el día de mañana a los jóvenes que estén interesados en indagar y complejizar lo que es estos tipos de la cultura de la cancelación, que es la siguiente. ¿Por qué la censura genera un conflicto de motivación ideológica en contra de cuentas y perfiles de derechas? muy buena pregunta.
¿Por qué la censura genera un conflicto? ¿Y por qué a nadie le gusta que lo censuren primero? Eh, pero el tema de motivaciones ideológicas, no, este es el tema que yo hablaba porque, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y que ahora tiene el monopolio más grande de las redes sociales, eh, hablaba el otro día en un discurso, creo que fue en un juicio que le iniciaron, me parece a él. Él decía que sus redes eran progresistas, o mejor dicho, primero le preguntaron por qué censuraba opiniones conservadoras o de derecha. Él respondió, porque somos progresistas. Básicamente no tuvo ningún tapujo, lo dijo así. Eh, Incluso tenía pensado analizar ese artículo, pero dije, no, con este creo que sería un tema bastante interesante y podríamos tocar un poco de todo. Lo había visto justo cuando te quería pasar la información a tratar en la entrevista de hoy. pero justamente es porque ellos tienen el poder de las redes que se generan estos conflictos eh, y como es y estas conflicto crezca. Por ejemplo, tratar de bajar a Parler fue, la verdad fue, en Instagram no paraban de hablar de Parler y yo veía cada publicación en todos lados y no paraban de hablar sobre esa red social. eh, y bueno, entonces eso son los problemas, digamos, la censura que generan ellos a las opiniones disidentes, pero a otras aplicaciones para que no crezcan, como Parler, como Telegram, etcétera. Bueno, Pero, personalmente yo empecé por otra alternativa en lo que es ser partícipe de la batalla cultural. Cuando empecé a indagar lo sucedido con los relatos históricos de la década del 70, me di con otra realidad y me encontré con una persona que como primer medida fue una influencia y me caracterizó mucho en la manera de pensar, que lo sigo admirando e incluso me parece una persona tremendamente inteligente, carismática, eh, que puede llegar a tener una templanza para transmitir conocimiento en cualquier tipo de diálogo, que es Nahuel Sotelo. Encontré en un sí, artículo en Fundación Libre, te estoy hablando de hace 2 años atrás, donde él comentaba que uno tiene que analizar al rival, en este caso la ideología de izquierda, analizarla hasta tal punto de conocer su fortaleza y debilidades. En el caso de las debilidades, bien. tratar de tener en cuenta para no cometer los mismos errores y en la fortaleza apropiar y aplicarla en nuestro terreno. Y fue uno de los primeros, de las primeras personas que vi que empezó con un rol político, llevando a la teoría en práctica, digamos. Luego empecé en lo que era el tema de la movida en plataformas digitales con Twitter. Y ahí pude evidenciar en carne propia con mi experiencia el tema de la censura. No podías poner determinadas palabras, si pensaba diferente ya tenías alguno que te hacía un retweet o te comentaba, etcétera. De Y hecho, me pasé de a hecho, Instagram y con los memes me pasó prácticamente lo mismo. bueno, de hecho llega tanto el absurdo de la censura que fuera de las redes sociales, viste cómo la censura empieza en las redes sociales, eso es lo que hablaba Agustín Laje, que ahora es todo digital, se separa de lo digital e invade nuestro mundo real. Lo que pasó con este jugador Cavani, Edison Cavani, jugador de fútbol, eh, Uruguay. que le dijo a un, creo que, sí, que le dijo a un compañero, a un amigo de otro equipo, negrito, así de forma cariñosa, y lo empezaron a censurar de las redes por decirlo. O sea, hoy todo es censura, hoy por decir cualquier cosa ya te censura. Hoy tenés que decir no blanco, por ejemplo, para no ofender como, bueno, según estas personas, con ese criterio parece que negro es una Sí. mala palabra para O de ellos. última, en la vida real, para evitar estos tipos de persecución y censura, creo que ellos buscan una persona que se amolde y sea modificada con los pensares de ellos y te vayan formateando, digamos, hasta el punto que terminas siendo igual que ellos. Ahora, una pregunta interesante es lo siguiente, que a lo largo de todas estas problemáticas uno puede tomar como conclusión que las Big Tech han mostrado tener más poder que el presidente del país más importante del mundo, hablando de Donald Trump. Todo esto supone el fin de la democracia. Acá agregaste una pregunta interesante que te la planteo, me encantaría escuchar la respuesta, que es la siguiente. ¿La derecha tiene la oportunidad de contrarrestar el poder de la izquierda a nivel internacional?
Sí, la verdad que sí lo tiene, pero va a costar. Por ahora vamos Jorge, avanzando espera, bien. espera un minutito. De hace rato estoy leyendo los comentarios de María Molina. Fascinante. Ah, sí, Como el sueldo de la está muy secretaria bien. general. Me encantaría a futuro, en una parte 2 tenerte acá y escucharte, porque sé que mi preparación prácticamente es algo que no se relaciona con lo político, pero a lo largo de esto, de conocer gente, escuchar a personas en aula, pude aprender bastantes cosas y formar un pensamiento personal. Ahora, retomando la pregunta, te escucho tranquilo. Eh, bueno, yo también aprendí mucho de aula igual yo. El poco tiempo, igual no estoy muy activo ahora en el grupo. La derecha tiene la oportunidad de contrarrestar el poder de la izquierda a nivel internacional, me parece que sí. Por ahora vamos bien, es como lento y contento el camino nuestro, pero vamos bien. La oportunidad que yo veo es en España, donde el Foro de Madrid está creciendo mucho. Es un foro que se celebró en Madrid de la mano de Vox y de Santiago Abascal, donde reúne, es como el Foro de Sao Paulo, básicamente, nada más que de derecha. Reúne a los líderes más poderosos de derecha a nivel mundial para tratar de justamente frenar este avance de la izquierda que prácticamente tiene dominado eh, la opinión publicada, no la opinión pública, tiene dominada a los medios de comunicación, eh, a las universidades, etcétera. Entonces lo que buscan es, de forma política y de forma cultural también, contrarrestar estos avances de las izquierdas, todos los frentes del planeta, digamos. Y yo creo que eso lo veo como una oportunidad grande, porque más allá de la batalla cultural que sirva y que es bien, es bueno que lo hagan y lo vamos a seguir haciendo, tener un frente fuerte económicamente, financiado bien de manera privada, eh, y con vocación política como lo es Vox en España y como todos los líderes que se reunieron allá, me parece que es un gran avance. Y es muy, yo ya venía hablando de esto eh, justo antes de que el foro se celebrase. Yo hablaba con mis amigos y decía, y muchachos, hay que hacer lo que hizo la izquierda. ¿La izquierda qué hizo? Vamos, por la música, por el arte, por la religión, por las ideologías, por la cabeza de la gente, por los libros, por todo. Todo lo que la gente consume, básicamente. Y hoy prácticamente dominan la política gracias a eso. Y yo le decía, bueno, tiene que haber un foro que contrarreste esto que hizo el foro de Sao Paulo. Aparte, agregar que Nada, la izquierda también empezó a armar centros estudiantiles que le eran sumamente funcionales con la manera de pensar, digamos. Eso también cuenta mucho. esto viene- desde hace años viene planeado esto, lo del foro de Sao Paulo, el foro de Puebla, todo lo que es la izquierda internacional lo viene planeando desde hace mucho. Y bueno, la derecha celebró, ¿no? Cayó la URSS, cayó el muro de Berlín y miraron para otro lado, dijeron, nada, ya está, la izquierda cayó, el comunismo derrotado. Mentira. 10 años después ya, bueno, empezó todo, empezó a gestarse en la realidad todo esto y hoy lo estamos padeciendo. Por eso yo decía que habría que surgir un foro internacional de derecha. Y bueno, por suerte, ahora el foro de Madrid, espero que hagan un gran trabajo, que sigan avanzando y con la vocación política que tienen todos los que se sumaron, parece que es muy, puede ser muy un gran golpe para la izquierda, un gran contragolpe para la izquierda internacional y puede que, bueno, volvamos a la década dorada de la derecha a nivel Concuerdo mundial, que es lo que todos queremos para plenamente que el mundo... Concuerdo plenamente con vos. Yo principalmente llegué a conocer lo que era el rol político en España de Santiago Abascal, vos con Miguel Anxo Bastos, que vi una conferencia, una entrevista, digamos, de aula, donde me resultó muy interesante cómo aplicaban la enseñanza de geografía como algo geopolítico en conflictos militares en determinados países. Y seguí indagando para profundizar el tema y llegué a lo que vos nos planteabas. Ahora retomando lo siguiente, anteriormente en el inicio me comentaba de que había que duplicar nuestra presencia tanto en redes alternativas, pero permanecer en redes hegemónicas.
Sé que Sí. estuviste nombrando a Telegram, Parler, WhatsApp, Twitter. Me gustaría que a la gente que por ahí no conoce, comentarles qué son las redes alternativas y si podrías nombrar alguna. Y por otro lado, las redes hegemónicas y también que nombres alguna, la más conocida. Bueno, sí, es muy buena esa pregunta. Básicamente se divide justamente como vos lo dijiste en dos polos, las redes alternativas y hegemónicas. Las redes alternativas son justamente las alternativas a lo hegemónico, a las redes que dominan hoy en día. Las redes que no son muy conocidas son las alternativas. Eh, Justamente además de Telegram y Parler surgió, no me acuerdo, creo que Gao se llama, si no me equivoco, que es una aplicación parecida, bueno, esa, parecida a WhatsApp, que también es alternativa porque se opone a esto de la censura masiva y porque es no muy conocida. Esas son las alternativas. Las hegemónicas son las que imperan y dominan hoy en día en el mundo digital, que son Instagram, Facebook, Twitter, y que llevan esta iniciativa de la censura masiva contra las opiniones disidentes que siempre terminan casualmente siendo las de derecha. E incluso en los celulares que vienen con un sistema de Android, en Play Store buscas Parler o algunas plataformas que sean redes alternativas y la mayoría Y no, no van a encontrarse ahí, digamos. Por ejemplo, las hegemónicas como Facebook, Twitter, todas las encontrás en estos tipos de sistemas operativos. Por otro lado, también me gustaría que nos comente algo que nombraste vos y que también quiero que lo complejices, algunas características que la diferencian. Un punto fuerte sería la recopilación de datos personales. Por otro lado, tendría sí. otra característica entre redes alternativas y hegemónicas. Bueno, como ya te dije, lo que las diferencian es la censura, el tema de la censura es fundamental, porque lo que se está viviendo es terrible, incluso a mí me bajan publicaciones, uno entra a mi perfil y la última publicación que van a ver no es muy polémica, pero hace días que vengo subiendo publicaciones y no me las acepta Instagram, no sé Estamos por qué, hablando de pibes republicanos. y de mi red personal también, de las dos, y no me deja publicar, sospechoso. Pero bueno, el punto del procesamiento de datos no te acepta tantos datos, Telegram, Parler, no necesitas cargarla de datos, no te pide número de teléfono, nada, no, no es tan molesto, digamos, a diferencia de las redes hegemónicas. Y también el uso, porque es más sencillo. Yo encontré en Telegram las funciones son mucho más sencillas que en otras aplicaciones, en otras redes sociales, digo. Eh, Y lo lindo que tiene, y lo bueno y lo que le recomiendo a la gente de por qué son tan buenas, es porque justamente vos lo mencionaste. No aparecen en App Store, por ejemplo. No te las podés descargar por esas redes sociales, sí o sí por una página o por algo alternativo a lo que Hasta es incluso Apple Google Store. Chrome empezó a tratar de no ubicarte en los links para realizar descarga de estas aplicaciones. Y bueno, por eso la gente se tiene que... eso va a generar que más usuarios se sumen, porque la censura genera curiosidad siempre. Donde hay censura, hay curiosidad. Me surge un interrogante y me gustaría que me comentes si con este último tema de las situaciones de censura, persecución a las personas que eran prácticamente Se tildó la imagen. No, no ¿ahora se escucha escuché. bien? Te veo Ahora perfecto, sí. te escucho perfecto. Sí, sí. Eh, Ahora sí. Quería comentarte que con estos últimos situaciones y problemática de la persecución, cultura de cancelación, se pudo ver que las redes alternativas tuvieron eh, llegada de miles de personas, usuarios que comparten y tienen similitud con nuestra manera ideológica. ¿Es algo Sí. verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿En qué sentido? En el sentido de que las redes alternativas pudieron tener más usuarios de gente de derecha y no de izquierda.
Uy, qué buena pregunta. Yo creo que es verdadero, porque yo tengo amigos que son de izquierda y que de hecho publican temas relacionados con el peronismo, con el kirchnerismo, con la izquierda, el Partido Obrero, etcétera, y usan Parler, por ejemplo. Entonces, creo que es una red conservadora, pero es una característica de la derecha no censurar a la gente primero, porque nosotros no somos los censuradores, ellos lo son. E Así que incluso creo que es algo... ahora, como conclusión, me estoy dando cuenta que las personas que tienen estas ideas de izquierda son sumamente superiores en lo intelectual, en el tema de escuchar opiniones y no usar la violencia ni fuerza, digamos, entender si estás equivocado, tratar de ver si puedo mejorar tu equivocación o de última, alejar y ir por otro camino. Sorprendente la capacidad que tienen. Tal cual. Ahora lo que quería consultarte, una pregunta que me surgió, como te tengo agendado en lo que es contacto de WhatsApp, también te sigo en el Pibes Republicano y tu cuenta personal en Instagram, pude ver que tuviste cierto rechazo y bronca con un liberal que hizo una publicación determinada con el tema de la censura. Y me surgió la Claro. siguiente pregunta, y te la comento ahora. ¿Por qué algunos liberales no encuentran en todo lo sucedido un problema alguno? Porque son... no me gusta criticar. Ah, no, no es que no me gusta criticar, no me gusta generar quilombo, pero creo que porque son de esos liberales que mientras todo sea privado es bueno. Eh, Creo que no encuentran problema en la censura porque el pretexto ese de, bueno, son empresas privadas, hacen lo que quieran y censuran al que ellos deciden censurar. Pero es una contradicción y es como chocante con otra idea de ellos que es la de la libertad de expresión. Está bien que sea una empresa privada, pero vos no podés salir a festejar que censuran a un presidente porque es de derecha. No podés salir a festejarlo. Ese es mi punto. Vos podés, está todo bien, son empresas privadas, todo lo que vos quieras, pero no podés salir a festejar que censuran a una persona solo porque es de derecha. Porque ¿dónde está la famosa defensa de la libertad de expresión que los libertarios tanto se jactan? Igual yo personalmente me esperaba algún tuit viniendo de esta persona tan polémica. Cuando vi el debate entre Horacio Justo y la persona, prácticamente se pudo evidenciar la, lo equivocado que estaba en determinados puntos. Ahora estamos entrando a Sí. la penúltima pregunta que te comenté y me gustaría que a los jóvenes que estén interesados el día de mañana o incluso a futuro ser partícipe activo en lo que es el rol de estar en la vanguardia de la batalla cultural, ¿qué mensaje le dejarías? Algo sumamente importante porque después de hacer la entrevista a Julieta Duarte con una temática muy compleja y delicada, aborto, Sí. al otro día de finalizar la entrevista, hubo gente de mi localidad que por ahí no conocía, no las ubicaban, estuvieron interesados en comprometerse con este rol, digamos, pudieron rescatar algo productivo. Así que te dejo que desarrolles tu Bueno, mensaje para los jóvenes. primero quiero felicitar el comentario de María, que es muy bueno, que dice, no entienden el concepto de libertad y lo aplican como lógica de mercado, tal cual, lo reducen todo a lo económico, muy economicistas. Bueno, yo el mensaje que le dejo es el que prácticamente en todo el vivo hemos comentado, ¿no? No hay que irse de estas redes sociales, pero a los que se quieran, más allá de la batalla cultural, los que se quieran involucrar de forma política, los rebanco siempre, porque es lo que hay que hacer para cambiar las cosas. Lamentablemente, al final la política es la que cambia las cosas. Por eso me pone muy contento que Milei haya entrado en política y que haya impulsado a muchos jóvenes a entrar. eh, pero yo lo único que antes de meterse en política les recomiendo es fórmense, formación. Lean todo, todos los libros de todos los autores, de todas las ideologías. No se crean ni lo que digo yo, ni lo que dice Ismael, ni lo que dice ningún profesor zurdo que tengan. Ustedes mismos investiguen, estudien, analicen, eh, desarrollen un pensamiento crítico y propio
y de ahí, si deciden meterse en política, los banco a muerte. eh, y hay que hacerlo porque no queda otra, porque si queremos cambiar la realidad de este país, la única forma es empezando nosotros a hacer algo por las próximas generaciones. Gracias a vos, María Molina, que estás haciendo el aguante en esta entrevista. Se valora mucho la presencia en el directo. Comentarte otra pregunta interesante, porque tenía pensado tratar a futuro, si no se puede llevar a cabo Sí, el proyecto de un ciclo de lectura, tratar de buscar estos tipos de libros que recomiendan las personas que van a ser entrevistadas en formato PDF, para que puedan leerlo no de un día para el otro, todo el libro, sino ir capítulo por capítulo y entrando en lo que es el preparación de argumentos, recopilación de datos. ¿Qué libro les recomendaría a esos jóvenes que estén interesados en prepararse en distintas temáticas, ya sea tema del aborto, cómo saber analizar los conflictos que están sucediendo y etcétera? bueno, por ejemplo, en el tema que hablamos de la Guerra Fría, nosotros, de la venida de la Segunda Guerra Fría, como hablamos, yo recomiendo obviamente el libro negro de Agustín, libro negro de la Nueva Izquierda, en PDF está, así que lo pueden descargar, que él desarrolla, bueno, junto con Nicolás Márquez, desarrolla muy bien lo que fue la Guerra Fría y, cómo, y todo lo se relaciona con el Foro de Sao Paulo, etcétera. Después, uno que me gustó, que lo tengo en fotocopia prácticamente, se llama Enseñanza Libre y Obligatoria de Murray Rothbard, para entender la diferencia entre la enseñanza estatal y el autodidactismo. Ese es el tema que toca Rothbard y me pareció muy bueno y muy interesante y creo que como me abrió los ojos a mí, abrió los ojos a mucha gente. Y el último, también de Rothbard, se llama Anatomía del Estado, para conocer cómo funciona el Estado, de dónde vienen los impuestos, te explica, está todo muy detallado, es chiquito el libro, pero te explica todo muy detallado. Y después un libro que yo leí, eh, que lo leí por la mitad y me gustó mucho, el Manifiesto Libertario. Yo creo que Rothbard es el autor, mi autor favorito por ahora, pero el Manifiesto Libertario de Murray, Rothbard, es muy bueno para entender la diferencia entre el liberalismo y libertarianismo, que fue el movimiento liberal moderno que surgió justamente con él, con Rothbard. Sí, incluso para agregar las personas que quieren tratar de ver las diferencias entre lo que vos decís, estaría buenísimo que vayan a YouTube, busquen un video que me sirvió mucho, de Agustín Laje con Alejandro Bermeo, que tratan de explicar las diferencias entre las Muy diferentes buen video. ideologías. Con esto creo que estaríamos culminando la entrevista, pero me gustaría realizarte una pregunta de suma curiosidad, para saber prácticamente, de ver si algún referente actual en la movida de programas televisivos, en lo que concierne un perfil mediático, te influenció. Bueno, Agustín Laje, como ya te dije, fue el que yo tenía ideas conservadoras, por eso lo empecé a escuchar a él, pero no sabía lo que era. Creo que gracias a él sé lo que es el liberalismo prácticamente, porque él decía, eh, básicamente, siempre que él era un liberal conservador, lo hemos escuchado muchas veces. Yo tenía el concepto de conservador, no el de liberal, entonces empecé a investigar qué era liberalismo y gracias a él pude llegar a la conclusión de que tenía ideas liberales ya desde chiquito y no lo sabía. Esto de ganarte lo tuyo con tu trabajo, la libertad, etcétera. Eh, Así que bueno, diría que Agustín Laje fue el que me influenció. Muchas gracias, Jorge, por sumarte a esta iniciativa. Comentarte con anticipación que a futuro tengo pensado tratar de profundizar en otros temas. Desde ya te aclaro que no estoy tan especializado en lo que son temas políticos, porque mi preparación es en el campo biológico y por ahí desconozco muchas cosas, pero hoy fue una entrevista enriquecedora, con mucho conocimiento y agradecido. A futuro podríamos hacer otro directo de algunas temáticas. Sos bienvenido a seguir en esto. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron viendo el directo
y a vos principalmente, Jorge. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Encantado de colaborar con tu cuenta Jóvenes Paleolibertarios, creo que se llama, y con los jóvenes de tu localidad, invitarlos a que la sigan peleando del frente político y del frente cultural. Te comento que el primero que empezó con esto era yo, usaba la cuenta de jóvenes paleolibertarios para subir memes, pero con el paso del tiempo miro a mi espalda y la verdad que ya somos 9 chicos que están apostando a esta iniciativa de dar un cambio exorbitante en lo que concierne los conflictos culturales. Así que algo bien estamos haciendo y vamos evolucionando para algo positivo. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros somos 5 empíos republicanos y también tratamos de pelearla desde, desde lo digital y desde afuera, cada uno con su partido. Hay gente de Unidos, del Partido Libertario, hay gente que es conservadora pero no tiene partido. Y bueno, todos tenemos ideas distintas entre algunos puntos y otros, pero sabemos que la única forma es la unión ¿Estás para ganar cursando alguna la. carrera universitaria o vos todavía no egresaste de la secundaria? Ya egresé, me tienen que dar el analítico, el ¿Tenés papel 18 o en 19 años? marzo. 18 años. Mirá, no, yo tengo 23. Cuando entré en aula, en esto de hacer encuentro por Meet, pude ver, por ahí cuando uno está tan sumergido en el ámbito de la lectura, adquirir conocimiento todos los días, personalmente tiene tendencia a sentirse egoísta, digamos, de no compartir, al que no sabe nada, verlo como alguien malo para llevar o entablar un diálogo recíproco. Me pasó mucho, pero cuando entré en aula empecé a ver gente, menores o mayores, que tenían una lucidez intelectual que dije, de esta gente Eh, puedo llegar a aprender algo. Y te conocí a vos justo cuando entraste al área de investigación, te busqué porque dije algo debe hacer. Y me di con los directos, los vivos que hacía con Valeria, que me fascinaron. Pude rescatar algo bueno y aprendí un montón de cosas con ustedes. y prácticamente todos estamos aprendiendo día a día. No, nadie es dueño de la verdad y todos vamos aprendiendo de todos. Y eso es lo bueno de charlas como esta, que ayudan a otra gente también a entender cosas que tal vez no entendían antes. Perfecto, finalizamos con esto. Comentarte, Jorge, y a todos los que están viendo el directo o el vivo, que mañana vamos a estar abordando una temática muy importante con el tema de la historia argentina, con un invitado que prácticamente se la sabe y sabe la verdad de los relatos históricos y de la mentira que hay detrás, que es el tema de la década del 70. Te invito y los invito mañana a las 18 a que estén prendiéndose en el vivo. Obvio, obvio, voy a estar presente. Muchas gracias y nos vemos, Jorge. Éxitos en tus proyectos y estaremos en contacto. Dale, nos vemos.